es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar, pero hoy quiero no solo escuchar, no solo entender, sino que quiero conocer a Jesús. Señor, revélate en mi vida y en la de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gálatas 5:22 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Quiero detenerme aquí un poco para ubicarnos en la serie. Si usted no ha venido a otras o se ha perdido alguna anterior, escuche la serie ahí en Spotify o en YouTube. Ahí la va a poder encontrar completa, escuchar en el carro, donde sea, y estudiarla. El libro de los Gálatas tiene un significado muy especial para mi vida, porque creo que es fundamento de lo que Dios ha hecho, no solo en mi vida, sino en la visión de esta iglesia. Pero además, me parece muy interesante cuando se ubica el contexto histórico de este libro, que se haya desarrollado en medio de una sociedad pluricultural, donde había muchas culturas, pero también donde se necesitaba afirmar la fe en Jesucristo por muchas personas. Y aquí entonces el apóstol Pablo está llevando su palabra y está concluyendo acá algo entre nuestra carne, nuestro deseo, y el espíritu. Podríamos decirlo en torno a esta serie, algo entre los principios y las emociones. Porque a veces los principios y las emociones se comportan así, se comportan como la carne frente al espíritu. Los principios nos dicen lo correcto, pero la carne, o sea, las emociones nos dicen que es de otra manera. Bueno, esta conclusión me llevaba a resumir un poco estos principios que ya hemos venido viendo acerca de principios, no emociones. Diga el que tiene al lado: principios, no emociones. Y cuando llegué a este pasaje, pues encontré que definitivamente el apóstol Pablo ratifica esto que venimos hablando. ¿Por qué? Porque hace mención a las virtudes que son fruto del Espíritu Santo, pero termina diciendo algo muy especial. Escuche: en cambio el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y cierra con esta frase: no hay ley que condene estas cosas. Es decir, no hay exceso de principios, no hay exceso de amor, no hay exceso de fidelidad. ¿Sí? Los principios no, como a veces escuchamos, no pecan por exceso. Usted, alguien que lo está amando, usted le dice: no, ya me está amando mucho. No, usted no le dice eso. Usted se deja amar, ¿sí? Porque además es un principio, es un mandamiento. Me causó especial cuidado que hablamos de la fe, y en una de estas virtudes dice amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. La Reina Valera 60 dice fe. ¿Cómo? Fe obediente. La fe que nos lleva a creer, pero también a actuar obedientemente. Ese es donde terminamos hace 8 días. Pero también cuando hablamos de fe obediente, dijimos que teníamos que poner otro principio en acción, que es la oración. Cuando actúan en una fe obediente es oración. Es decir, una oración que se pone en servicio, es una oración práctica. Y aunque las virtudes del Espíritu no muestran la oración literal, creo que es imposible construir, alimentar, plantar, cosechar humildad y dominio propio sin oración. Es imposible físicamente. Es imposible que usted diga que es humilde si usted no ora. Aunque hay algunos que son presidentes de la Asociación de la Humildad, ¿sí? Dicen: no, yo orgulloso no, pastor. Este es el primer orgulloso, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque de cierta manera, como alabábamos ahora, es lo que a veces nos separa de vivir en el Espíritu y no en la carne. Entonces concluía que
No hay forma, según lo que dice el apóstol Pablo, dice, no hay ley que condene estas cosas. No hay forma de estar bendiciendo demasiado. Siempre habrá más para bendecir. No hay forma de estar siendo muy fiel. No, usted siempre tiene que estar siendo fiel. Siempre tiene que creer y creer más. No hay forma de decir demasiado amor. No hay forma de decir demasiada oración. Porque cuando dicen, no, yo ya he orado mucho, pastor. Yo digo, le falta. Sí, sí. Uy, ¿cómo así? Yo venía a que me dijeran que ya estaba listo. No, hay que orar más. Nunca un principio es demasiado. Dios siempre pone sus principios para ayudarnos, regularnos y enseñarnos a conducirnos. Me devuelvo ahí en Gálatas, abriendo el contexto, en Gálatas 5, versículo 16. Amplía esto y dice que la vida por el Espíritu entonces se parece a esto. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen ¿cómo? Entre sí. El principio y la emoción muchas veces se oponen entre sí. Ay, pero entonces no sintamos nada de emoción. No, ya aprendimos en una de las primeras prédicas de esta serie que somos humanos como ¿quién? Como Él. Y que Él nos dio emociones para que bajo la dirección, porque Pablo lo está dando en el contexto de una vida guiada por el Espíritu Santo, que nuestras emociones guiadas por el Espíritu Santo van a ser usadas, ¿sí?, para llevar una vida correcta. ¿Me explico? Aquellos que tenemos una tendencia de temperamento que es más extrovertida y que de pronto la ira sale más a flote, cuando lo sujetamos al Espíritu Santo, esa ira va a ser usada para lo correcto. Pero cuando no es usada bajo el Espíritu, sino bajo la emoción, esa ira va a ser ¿cómo? Destructiva. Por eso el Señor advierte, si se enojan, ¿qué? No pequen. Quiere decir que si se puede enojar, dígale al que tiene al lado, tranquila, ¿sí? Nuestras emociones por fuera del Espíritu nos llevan a cualquier reacción, pero guiadas por el Espíritu pueden ser usadas por Dios. Porque Jesús tuvo ira santa cuando se levanta y patea las mesas, y eso no era muy cómodo. Mira el Jesús pateando las mesas. Pero esa ira estaba reclamando justicia, estaba reclamando lo que los profetas reclamaban en el Antiguo Testamento. Ustedes se alejaron de la adoración de Dios, vuélvanse a la adoración de Dios. Ladrones, pecadores. Era fuerte. Pero se airaban y llevaban al pueblo, trataban de insistirle al pueblo en su humanidad limitada que estaban mal. Pero eran emociones guiadas por el Espíritu Santo. Cuando no son guiadas por el Espíritu, hermano, cualquier cosa puede pasar. Versículo 18. Pero si los ¿qué? Guía. Si los guía ¿quién? El Espíritu. Dice, no están bajo la ley. En el contexto, este pasaje se ha interpretado bajo dos perspectivas. Hay versiones, traducciones de la Biblia que literal traducen y dicen bajo la ley de Moisés. Es decir, que asumen literalmente que lo que el apóstol Pablo exhorta es que nosotros ya no estamos en el antiguo pacto y que esa ley ya no nos rige y que es por la ley del nuevo pacto. Pero hay quienes interpretan y entienden este pasaje entendiendo que esa ley que ya no nos domina es la ley del pecado, es la ley de la carne. Creo que las dos tienen un sustento bíblico y una justificación, pero para hacerlo en este intento de aproximación en principios y no emociones, creo que la guía del Espíritu necesita que nosotros ya no nos guiemos por la carne, por la ley del pecado. Ahora, hay muchas cosas en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, que quedaron allá en la ley de Moisés, ¿sí? Porque son Antiguo Testamento. Pero hay muchas otras que Jesús tomó de allá en principio y nos dijo que le va a dar cumplimiento. Entonces, frente a la carne, nosotros necesitamos entender quién nos guía. Porque si usted ya sabe que el amor es un principio, usted ya sabe que es una persona trifuncional, cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted tiene el amor, cuando usted tiene una fe revestida de obediencia como principio, cuando usted sabe que la oración está allí como un principio, entonces usted ya va a querer ser guiado ¿cómo? Por principios, no por emociones. Porque todos los días nosotros tomamos decisiones y queremos equivocarnos lo menos posible. O por lo menos, si no queremos equivocarnos, queremos apuntar a la voluntad de Dios, que es como buena, agradable y perfecta. Pero si no me guía el Espíritu, sino que me guía la carne, la ley del pecado,
el antiguo pacto, entonces yo no voy a entender cómo decidir. Y usted y yo estamos hechos para decidir por principios, para ser guiados por principios y no por emociones. Lamentablemente, hay uno de los retos más grandes que tenemos como iglesia hoy en el discipulado, y es liderar y dirigir una generación que sufre de algo muy complejo, y es que estamos muy ocupados. Algunos están aquí haciendo un esfuerzo muy grande porque tienen cosas más importantes que hacer. ¿Por qué? Porque esta generación se ha desorientado de qué es lo primero. Entonces, esta generación quiere ser guiada por Dios, pero no tiene tiempo para Dios. Esta generación quiere ser guiada por la palabra de Dios, pero no lee la palabra. Esta generación quiere ser guiada por el Espíritu Santo, pero no le conoce, no le busca. ¿Por qué? Porque se ha distraído. Siempre, toda generación hay una distracción que aleja a esa generación de la verdadera necesidad. La necesidad es Jesucristo. La necesidad es la misma, pero no hemos sabido suplirla. Y en esta ocasión, esta generación sufre de ocupación. Y sufre de ocupación porque está enfocada en tres enemigos fundamentales que parecieran normales, loables, pero al final terminan siendo enemigos. Yo los he llamado el hacer, el tener y el parecer. Cuando usted mira qué lo está guiando a tomar una decisión, si usted pone este filtro y dice, ¿qué me guía a hacer esto? ¿El hacer, el tener o el parecer? Y es posible que cuando usted mire toda su agenda, sus actividades, usted diga, ¿por qué hago esto? Y usted podría decir, no, yo lo hago para Dios. En serio, si el Espíritu Santo se sentara a su lado y le dijera, Germán, vamos a revisar la agenda, ¿esto que haces aquí, para qué lo haces? ¿Para hacer, para tener o para parecer? Te sorprendería darte cuenta que un porcentaje muy alto de tus actividades hoy las realizas para hacer, tener y para hacer, y no para ser guiado por el Espíritu de Dios, y no para ser guiado por Dios. Yo tengo una estadística de estas estadísticas que no sirven para nada, pero me sirven a mí, y es en relación con el servicio. Aquí hay personas que sirven a Dios, en la iglesia especialmente, ¿cierto? Den la mano arriba, ¿sí? Dios los bendiga. Los demás, mentiras, no. Los demás los estamos esperando, bueno. Pero me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque todos tenemos una buena intención al venir a servir a la iglesia. Sé que muchos sirven en otras cosas, pero especialmente saqué esta estadística de la gente porque algunas veces me ponen en problemas. Una semana tiene 168 horas. El 10% de esas 168 horas sería 16.8 horas. O sea que un siervo de estos de camiseta negra que está en el staff, en producción, que madruga 7 de la mañana a la iglesia, a organizar, a servir, ¿cuántas horas sirve? No alcanza a servir el 10%, son 16.8 horas. Si sirve el domingo de 7 de la mañana a 1 de la tarde, 2 de la tarde, sirve aproximadamente 6 horas, 7 horas. Esa persona dedica el 3.57% de su tiempo. Subámosle, redondeemos, el 4%. Pero esa misma persona viene dentro de 8 días y me dice, pastor, no puedo servir porque es que no tengo tiempo y el servicio me está quitando tiempo. Entonces yo voy a esta estadística y lo miro y le digo, tú le dedicas el 4% de lo que tú en tu relación decidiste servirle a Dios. Eso es mucho. Te voy a sumar, te voy a dar ñapa y te voy a dar 3 de discipulado cuando te reúnes con tus siervos entre semana y con tu grupo. Le dedicas el 5.35%, ni siquiera el 10%, pero estamos ocupados. ¿Por qué estamos ocupados? ¿Por qué no estamos siendo guiados en lo importante? ¿Por qué la tergiversación de las prioridades termina en decisiones que no son guiadas por Dios? Porque claro, tú me podrías responder, ay no pastor, eso no me aplica porque yo todo lo que hago lo hago como para el Señor y mi trabajo es para... Yo lo entiendo, créeme, yo lo entiendo, pero sé honesto contigo hoy. Y pregúntate si lo que haces lo haces para el Señor. Y pregúntate especialmente si lo que estás haciendo te está guiando a lo que Dios quiere. Es decir, ¿te está guiando por principios o te está guiando por la carne? Sencillo. Olvídate de esta estadística que te di hoy. Esta es para nosotros los siervos darnos duro. Pero piensa en la tuya y mira tu agenda. ¿Cuánto tiempo hablas con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas orando a Dios para hacer que Él te revele? Para ser guiado por Él. Porque sabes una cosa, a veces llegamos a puntos donde pareciera que Dios es muy chiquito para ayudarnos. Aquí hay presidentes de compañía, gerentes, grandes empresarios, emprendedores, unos que están comenzando, damas de casa, pero el porcentaje de involucramiento de Dios pareciera ser el mismo y no importa la ubicación.
porque no lo tenemos en cuenta. Y estamos ocupados. Estamos haciendo, teniendo y pareciendo. Pero Dios no está. Porque pareciera que nuestras decisiones están siendo guiadas más por emociones que por principios. Y cuando tú decides vivir una vida por principios y no por emociones, debes aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios. Lo que Pablo dice ahí es: pero si los guía el Espíritu, ¿los qué? Los guía, les muestra el camino, les da dirección. Ya no están bajo la ley. Pero no tenemos tiempo. Y no tenemos tiempo de poner el fundamento. Y el fundamento es el mismo. La primera de ellas, su creación. Su creación nos guía. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. A mí me encanta esto cuando la palabra nos lo recuerda, porque por alguna razón nos dice: pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de su fe. Pero a veces los cristianos andamos así. ¿Qué le pasó? No, estoy muy mal, pastor. Y yo lo que siempre les digo es: levanta la mirada. ¿Por qué? Porque en esta tarea de ser padre he ido aprendiendo que a veces la autoridad oprime, pero cuando la autoridad se arrodilla para mirar cara a cara, la autoridad crece y esa persona se levanta. Y siempre le digo a mi hijo: te voy a hablar, pero mírame. Usted habla con personas que no pueden sostener la mirada un minuto, un segundo, oprimidas en el temor. Pon la mirada en Jesús, autor y consumador de tu fe. Pon la mirada en tu Creador. Cuando estés con incertidumbre, estresado, mira al cielo. Él sigue en orden, Él sigue el control. Esa creación habla. Eso es lo que dice el salmista. Crecí a través de muchas ilustraciones que aún me hablan, de maestros que usaban un árbol, una fruta para explicar muchas cosas, y a mí aún me recuerdan cosas. Creo que tú también las tienes. Dice: la creación no usa palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. La creación sigue hablando de Dios, pero el pueblo de Dios sigue sin entender la creación de Dios. Y por eso seguimos buscando excusas en el hacer, tener y parecer para ser guiados por Dios. Por eso cada generación se confunde en sus placeres y deseos. Gálatas era una cultura orientada al deseo y al desorden. Si usted está preocupado hoy por cómo se ve el homosexualismo, el lesbianismo y todos los LGTBI, QRS y hasta donde llegue, no era nada. Eso ya estaba allí. Pero tú te escandalizas cuando la necesidad de ellos es la misma: Jesucristo. Por eso me encanta. Yo decía: voy a mandar a cerrar para poder que la gente no, ya no cierro nada, porque aquí está abierto para ti. Está abierto para ellos especialmente. Bueno, para nosotros que un día estábamos quebrados y perdidos y enfermos, y aquí vimos la puerta abierta. Porque su creación habla de Él. La creación nos da testimonio. Sin embargo, el salmista amplía: la creación da testimonio y habla por sí sola. Pero si usted se queda solo viendo, usted se puede volver panteísta. Entonces usted puede creer que este pedazo de madera tiene poder. Esto es un pedazo de madera, este atril es de madera. Lo que hace que esto tenga poder es lo que Él dice, lo que su espíritu hace. Pero esto por sí solo no lo es. Algunos ponen su fe en una cosa de madera, en una estampita. O sea, le atribuimos poder a las... Pastor, es que el aguacate me habló. Y el día que no está el aguacate, entonces Dios no le habla. Entonces cogemos la creación y la volvemos superstición, que es cuando el hombre se confunde de lo que Dios ha dado. Y me encanta esto porque el salmista lo aclara muy bien. Y aclara entonces que la creación nos da testimonio, pero son las escrituras las que nos proporcionan instrucción y una comprensión correcta de esa creación. Usted y yo tenemos un regalo, tenemos el guión completo. Usted lee la Biblia y eran hombres y mujeres que a tientas escuchaban la voz de Dios. Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta. Haga un paralelo de esto y después lo estudia en su casa. Columna 1 y columna 2. Escuche esto. La ley del Señor es perfecta. ¿Cuántos creen eso? Bueno, a ti que lo crees infunde nuevo aliento. Eso dice el salmista. El mandato del Señor es digno de confianza. ¿Cuántos creen eso? Bueno, si tú crees eso, Él te da sabiduría al sencillo. A los complicados no. Mentira, no, al otro también.
Pero dice la palabra, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. ¿Cuántos creen eso? Bueno, ellos te darán alegría a tu corazón. Me encanta lo que alababan ahora. Él nos va llenando. Él está aquí, nos va llenando y nosotros nos vamos, ¿qué? Alegrando. Eso es lo que dice el salmista. Cuando tú te involucras con su creación, pero la disciernes a través de las escrituras, tú tienes revelación, iluminación de lo alto. ¿Para qué? Para ser guiados por principios y no por emociones. Porque de pronto, como lo veíamos hace 8 días, pasa un viento y usted dice, ¡ay! Lo sentí. Pero resulta que de pronto era que subió la temperatura y ya. Como de pronto pasa algo sobrenatural y no entendiste que era sobrenatural y saliste huyendo del miedo. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son ¿qué? Justas. Escucha esto. Toda la palabra es verdad. Y si toda la palabra es verdad, es justo lo que ella ejecuta. Pero es muy duro lo que me pasó, pastor. Pero es justo. Él no cambia. Su creación habla y su escritura firma. Su escritura da visión. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Porque por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece, ¿recibe qué? Gran recompensa. ¿Usted me está entendiendo hacia dónde trasciende esto? A que hay principios como el amor, una fe obediente, pero que si yo no estoy atento no voy a poder ser guiado por esos principios. No voy a poder ser guiado para la práctica, porque para la religiosidad eso sí es fácil, ¿sí? Pero para la práctica, para el diario vivir, para el adolescente que está luchando con sus emociones, con sus sentimientos, que quiere una respuesta, que quiere una solución a las maripositas que siente, y que usted y yo no se la vamos a dar, pero el Espíritu Santo sí, pero la palabra sí, pero la creación del Señor sí. Por eso lo mayor que podemos hacer con nuestros hijos es intentar crear un ambiente para que ellos se relacionen, que es bien difícil de por sí. Y sobre todo cuando no lo ven a usted, peor, porque ellos siguen lo que ven en casa. Entonces nosotros, entendiendo que hay una creación que se revela, vamos a las escrituras para entender esa revelación. ¿Y qué dice más la palabra? Hay un segundo punto. El verbo. Juan 1:12 dice, en el principio ya era el verbo. ¿Y el verbo era quién? Dios. Y estaba con Dios. Y dice más adelante que se hizo hombre como nosotros. ¿Cómo me guía Dios? ¿Cómo tomo yo decisiones sabias con Dios? Porque mis emociones, yo te voy a decir algo, Dios te dio el libre albedrío, úsalo. Ay, pero el libre albedrío sin la presencia de Dios, como decía Moisés, yo mejor no voy. Porque tú eres libre de hacer lo que te dé paz, pero la guía y la dirección del Espíritu es las que te va a llevar a mantenerte en paz o no mantenerte en paz. Porque usted a veces planea bien. Es más, usted es el mejor planeador de los planeadores, pero igual sale, se va y las circunstancias cambian. Hay gente que sale toda la semana, arregla la sombrilla, la chaqueta, ¿sí? Las botas del pantalón de la moto, lo arregla todo, toda la semana. Y el día que no la llovió, ¿qué pasó? El día que no la llevó, llovió. ¿Y qué pasó? Hay cosas que cambian, pero su palabra no cambia. ¿Cuál es el modelo entonces? ¿Cuál es el modelo para entender esa creación a través de sus escrituras? Dijimos la otra vez que Él era humano como tú y como yo. Que el verbo se hizo hombre. ¿Tú quieres verlo en la práctica? Por eso es que los jóvenes quieren ver la práctica. Por eso es que los jóvenes quieren ver una iglesia viva. Una iglesia donde la adoración se complemente con la acción. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesús. ¿Quieres un modelo? No me mires a mí. Pablo insistía, hagan como yo porque yo hago como Cristo. Cuando yo te digo hazlo como yo lo hago es porque lo hago como Cristo, si no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú tienes un modelo. Hebreos 1:1 dice, Dios que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas en estos días finales, nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Pero si tú no conoces a Jesús, si tú sigues creyendo que es un muy buen profeta y no tu Salvador,
vas a tener problemas para ser guiado por Dios. Porque solo cuando tú conoces a Jesús puedes ir a la cruz. Solo cuando tú empiezas a entender. Y sabes esto no se necesitan años. Se necesita un corazón dispuesto. Y es lo que le digo siempre a los chicos. Tú no necesitas la fe de tus padres. Esa te guió hasta acá. Este es el momento de que tengas tu propia fe y de que conozcas al Jesús que tus padres siguieron. Pero ahora necesitas conocerlo tú, porque Él es el único que te va a llenar lo que papá y mamá no somos incapaces de llenar, lo que la sociedad es incapaz de llenar, lo que solo Dios, lo que solo Jesús puede llenar. Por eso tú alababas ahora. Y creo que esto te tiene que dar entendimiento de lo que alabas. Cuando dices quiero conocer a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que te guía. Él es el modelo, es el ejemplo. Porque además el mundo que te ha llevado por el hacer, tener y parecer te está diciendo con ser feliz es suficiente. Y la cruz no es feliz. No es cómodo crucificarte. No es cómodo crucificarte cuando tu esposa no está de acuerdo. No es cómodo crucificarte cuando estás apuntando a un principio, pero tu corazón, tus ganas, tu emoción te dice ve allá, pero tus autoridades te dicen no es allá. Tengo por costumbre ampararme siempre en mi pastor en muchas decisiones. Y te voy a ser muy honesto. En muchas ocasiones él, en su amor cariñoso de pastor, me dice no quiero ser aburrido contigo. No quiero que me veas como la oposición, pero creo que no has visto esto, esto y esto. Yo hice esto, haría esto, pero tú eres libre, haz lo que Dios te muestre. Claro, y el pastor me dice eso a mí y yo digo, el 99.9% de las veces ha tenido razón. ¿Por qué? No tengo ni idea. Misterio profundo de la autoridad de Dios. Y me ha dolido, ahí hay unas que me han dolido. Yo digo, pero yo quería eso, era mi sueño. Pero me guardó mi familia, guardó mi esposa y los guardó a ustedes. Porque si yo no guardo mi familia, no guardo la iglesia. ¿Y ahí qué hacíamos? Intentar ver a Jesús. Porque su consejo era poner la imagen en Jesús, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quieres una guía? ¿Quieres un hombre para seguir? Es Jesús. ¿Quieres enseñarle a tus hijos? Enséñales acerca de Jesús. Hay algo que nuestros hijos ven cuando estamos en el evangelio y es que copian, obviamente, replican por lo que ven. Pero en el camino, ese replicar por lo que ven se convertirá en una réplica por convicción. Es como cuando usted está adorando y le toca a un hermano brincón al lado, bien carismático, y usted bien bautista, y usted ve que el hermano mueve las manos y le pega aquí, y usted dice te reprendo en el nombre de Jesús. Y el hermano tratando de avivarlo, vea, usted le toca levantar las manos y ponerse a brincar porque ya no hay de otra. Pero hay momentos donde usted hace cosas por principios que no le van a gustar. Pero cuando el Espíritu empieza a revelar su creación, su palabra, y especialmente la imagen de Cristo, entonces usted sabe que su esposa no tiene razón, pero usted hace como Cristo. Amén. Y viceversa, ¿no? Porque hay algunas veces que los hombres no escuchamos la voz a través de nuestras esposas. Obvio, hay una condicionante que se puso a hablar con una culebra y eso, entonces tenemos prevención ahí. Pero a veces no la escuchamos. Y a veces los hombres tenemos que morir y escuchar la voz de la ayuda idónea que Dios nos ha dado. Porque esa ayuda idónea también ha ido a la cruz. También conoce a Jesús. ¿Por qué? Porque si no son tus caprichos los que te van a hacer intentar convencer a tu esposo o a tu esposa de que la decisión es la que tú quieres. Y sabes algo, hemos perdido la sensibilidad, ocupados en el hacer, tener y parecer, de pedirle a Dios ayuda en lo pequeño. Yo a veces me encuentro personas, ¿qué hubo? ¿Cómo van? No, pastor, eso sigue mal. ¿Y qué han hecho distinto? No, nada. ¿Y ya oraron juntos, cierto? No. ¿Y están leyendo la Biblia juntos, cierto? No. Y uno dice, ¿cómo le ayudo? Van a terapia, 1 año de terapia, y vuelven igual. ¿Y qué pasa? No, nada, pastor. Porque no depende de alguien externo, depende de ti tomar la decisión de ser guiado por el Espíritu de Dios. Hebreos 1:3 dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
Él es el verbo. Esto se encarnó en Él para que si tú no lo entiendes, lo veas a Él. Y a través de Él entonces pueda llegar al tercer fundamento, que es poder ser guiado por principios. Es poder ser guiado, como el apóstol Pablo lo dice, por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa? Que si no lo entendemos desde las Escrituras, viene el Espíritu Santo, tú vibras, sientes algo emocional, pero como no está anclado a la Escritura, vas a seguir dependiendo de eso emocional. Y todos los movimientos, todos los avivamientos, en algún momento, la línea delgada que se rompió fue la línea entre la emoción y el principio. ¿En qué momento el principio se convierte en emoción? Escuche esto. Lucas 12:12. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará. ¿Qué les enseñará? Todo lo que deben, ¿qué? Responder y hacer. Porque la promesa del Espíritu Santo nos va a guiar para las cosas simples y para las cosas sobrenaturales. Pero todos están esperando la manifestación del Espíritu para lo muy sobrenatural. Pero lo pequeño se nos vuelve imposible. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando tú no te puedes poner de acuerdo con Dios para ser guiado por el Espíritu, en lo pequeño no vas a poder ser guiado en lo grande. El que no es fiel mayordomo en lo poco, no será fiel mayordomo en lo mucho. Dios está pidiéndote que seas mayordomo de tus principios en decisiones pequeñas. ¿Sabes qué pasa en el hacer, tener y parecer? Que nos confundimos tanto que nunca tenemos tiempo de orar, nunca tenemos tiempo de acercarnos a la Escritura. Entonces nuestras prioridades se revolvieron. Y cuando vamos a ocupar las posiciones que Dios nos dio, porque nos dijo que seríamos cabeza y no cola, entonces ocupamos las posiciones, pero en la carne, no en el Espíritu. Entonces es imposible que Dios me venga a decir y a revelar yo qué tengo que hacer con mi matrimonio, porque Él está muy ocupado y yo también. Le trasladamos nuestro hacer, tener y parecer a Dios. No, yo qué lo busco si Él está tan ocupado. No, pastor, es que como usted, todos me saludan, como usted está tan ocupado, y yo no, pues me la paso jugando. Yo no estoy ocupado, yo tengo tiempo para todos, si se pueden agendar y esperarme, porque tengo una limitación humana. Solo tengo las mismas 24 horas que tú. Trato de dormir 3, 4, responder por mis hijos, mi familia y todo lo demás. Pero tiempo sí hay. Lo que pasa es que hemos desordenado las prioridades. Entonces no encontramos como: Señor, guía mi agenda. ¿Le has dicho eso a Dios? Señor, esta decisión queremos tomarla. Yo siento como esposa que esto es de Dios, pero yo siento como esposo que todavía no es el momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues juntémonos y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe. Eso dice la palabra, que su revelación en la creación nos hable a través de la palabra, y que Jesús se ponga cara a cara y nos muestre cuál es el siguiente paso. Mire, evadimos tan poco, tanto lo sencillo, lo simple, que es nuestra relación con Dios, que dudamos de involucrarlo en cosas simples. Perdóneme que lo importune con uno de mis testimonios, pero es que está fresco. El sábado yo procuro estar muy temprano en mi casa, porque el domingo es servicio. Necesito estar tranquilo, preparar a mi familia, terminar de estar yo en intimidad con Dios, buscar un tiempo y venir. Entonces trato de llegar siempre a las 6 de la tarde. Si usted me llama después de las 6, es posible que yo no le conteste, ¿sí? Es posible. Estoy intentándolo. Ahí voy. Ayer llegué a las 10 de la noche a mi casa. Salí de aquí diciéndole a mi esposa: ¿qué hubo? Vamos, que hoy es sábado. Mire, ya son las 9, no hemos llegado. Vámonos ya. Llegamos a las 10. Llegué yo corriendo. Mi esposa estaba acostando a los niños, arreglando. Yo estaba arreglando también lo mío, dejando todo listo para madrugar. Y yo lo suelto y yo me voy a acostar para poder alcanzar a dormir. Y de pronto yo estaba subiendo cuando un golpe en el baño. Los que saben que es un golpe en el baño saben que un golpe en el baño es de las cosas peligrosas que hay en la vida. Yo alcancé a escuchar ¡ah! Era Abby. Se cayó de cabezas en el baño. Cuando yo la fui a recoger, entré al baño, estaba de cabezas, llorando en el piso.
Cuando yo la levanto, yo decía, mira lo que yo pensé, eso estaba de aquí a allá, ¿sí o no? De aquí a allá yo dije, ay, me toca ir a la clínica, los puntos, la sangre, ahorita qué voy a hacer. Yo ya iba pensando todo esto, pero estaba infundido en esta prédica. Y yo decía, no, Señor, pero no puede ser, ahora a las 10 no voy a poder dormir, no puede ser. Y yo llegué, levanté la niña. Yo tocaba a ver si me untaba de sangre. Mis hijos tienen varios puntos. Y yo decía, Espíritu Santo, no, no. Cuando toqué no había sangre, pero había un chichón, que yo en mi vida había visto un chichón tan grande. Pero siempre hay uno en la pareja que huye y uno que se queda haciendo el trabajo. Mi esposa pasó, vio el chichón y ¿qué hizo? Huyó. Yo la levanté, la abracé, empecé a mirar qué tenía. Ya llamé a la esposa, le dije a mi esposa, vaya, traiga, ¿qué trae? Ah, eso, en la misma casa, ¿sí ve? Vaya, traiga hielo. Y mientras mi esposa traía el hielo, yo la abrazaba, le ponía la manito y yo decía, Espíritu Santo, esto no puede ser. Señor, cúbrela, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Me voy para la clínica. No, no, Señor, yo confío en ti. Sánala, yo hago un milagro. ¿Yo qué hago? Yo, Espíritu Santo, tú tienes que estar aquí. Yo ya estoy estresado. Te estoy explicando esto porque a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo es para una cosa muy complicada. Pero lo que yo te quiero disponer hoy es que ser guiados por el Espíritu de Dios, ser guiados por principios, implica ser guiados en todo, hasta en lo que a ti te parece simple. Señor, ¿qué ropa me pongo hoy? Espíritu Santo, dime, ¿esto te glorifica o no te glorifica? Si las señoras oraran eso, nos evitaríamos un poco el problema en la iglesia y viceversa, ¿sí? Porque el Espíritu nos guía. Dice la palabra que Él nos responde qué hacer. Y yo dije, Señor, sánala, quítale el chichón, quita el chichón. Mi esposa fue y trajo el hielo. Yo le dije, no, eso está como muy duro. Y se lo puse, ¡ay! Y yo, no, no, ¿qué hacemos? Y yo decía, porque ¿cómo les picho el chichón? No puedo, ¿sí? No me pregunte por qué. En la próxima domingo les voy a definir quién fue. Si fue el Espíritu, fui yo. Pero yo sentí y le dije a mi esposa, vaya, traiga una papa. Y mi esposa me miró como. Y mi hijo, que no traga entero, me dijo, papá, ¿una papa? O sea, no entiendo la relación ahí. O sea, ¿sí? Ha podido traer gasa, cura, todo, pero ¿una papa? No me preguntes. Dentro de 8 días te lo defino. Pero lo que vino a mi mente en ese momento fue una papa. Y mi esposa, que había escuchado bien la prédica de hace 8 días, giró y se fue por la papa. Y yo le dije, si está en la nevera, mejor, lávela. Trajo la papa limpiecita, la peló a la mitad. No me pregunte yo por qué. O sea, después profundizamos esa teoría de la papa, ¿sí? Pero yo lo único que hice fue que eso vine a mi mente y fui obediente. Porque yo le estaba orando al Espíritu Santo, estoy embalado, enredado, no sé qué hacer aquí. Ayúdame. Viene ese pensamiento, yo aplico la fe obediente, mi esposa también, yo traigo la papa, mi hija no respondía, mi hija mayor le decía, ¿te duele? Ella no hablaba, yo decía, Dios mío, me voy para la clínica más bien y no le pongo la papa. Pero yo dije, Señor, tú me lo mostraste, yo la pongo, y cogí la papa y yo, Señor, sánala. Yo le estoy diciendo que mi esposa ahora me decía, yo nunca he visto un chichón tan grande. Es más, además no era un chichón de esos grandes, sino largo. Y mi esposa ahora me decía, ay, eso estaba blanco, yo después lo vi morado. Yo no vi, yo solo oraba. Y yo cogí pin y yo, Espíritu Santo, sánala, Señor, que baje este golpe, cubre su cerebro. Yo oraba todo lo que se me podía ahí. Mi hijo estaba ahí, mi esposa estaba ahí, todos miraban qué iba a pasar, ¿sí? Y yo decía, Señor, no me dejes caer en vergüenza. Y yo empiezo a quitar la papa y a ver el chichón bajar. A quitar la papa y a ver el chichón bajar. Y yo no sé si eso científicamente tiene algo, pero espiritualmente la papa le bajó el chichón. Cuando terminamos de orar, le preguntábamos a Abby por los nombres de nosotros. Estaba haciendo un pequeño test de que nos garantizara que su cabeza estaba bien. Se rió.
habló con nosotros, pero el chichón se desapareció. Yo dije, no hay sangre, no hay puntos, puedo dormir. Mi esposa dijo, yo duermo con ella. Yo, bueno, chao. Yo te estoy contando esto no porque Dios lo haga conmigo, es porque el poder del Espíritu Santo es para ti, es para ti, es para ti, es para ti. Es que la capacidad que nos da el Espíritu Santo no es exclusiva. Es que aquellos que entienden la revelación de Dios se anclan a las Escrituras, ponen la mirada en Jesús y viven por el Espíritu de Dios, verán milagros. Vivirán por principios y no por emociones. Sentirán cosas que no agradarán, pero vivirán por principios. Estarán limitados, verán cosas que otros dicen, qué bruto, póngale cero, pero usted Dios se lo dijo. Y usted oró en el Espíritu por eso. Y cuando usted entiende eso, entonces empieza a ver que Dios obra sobrenaturalmente en aquellos que quieren ser guiados por el Espíritu sobre ese fundamento, sobre la revelación de la creación de Dios, sobre sus escrituras. En teología es llamada la revelación general, ¿sí? En la revelación particular que es Jesús, que es el Verbo, y a través del Espíritu Santo, que es nuestro consolador y es nuestra guía. Pero si usted no los involucra, usted se va a perder de lo que Dios está haciendo, y usted va a dejar de ser guiado por Dios. Espíritu Santo, yo será que me puedo meter en esa deuda, pero ¿qué dice la palabra? No tengan deudas con nadie. Ya, solucionado. El que se iba a endeudar ya no se endeude. ¿Por qué? Pues la palabra lo dice. Y el Espíritu usa lo que usted tiene en la cabeza de la palabra para bendecirlo. Hay una historia hermosa en el libro de los Hechos. Hechos 8, versículo 26, para terminar. Felipe era un evangelista. Estaba en ese momento, en un momento de gloria, de triunfo. O sea, ya habían sido enviados como discípulos y estaban viendo el evangelismo, el fuego. Habían llegado de una ciudad donde todo el mundo se había convertido. Y de pronto un ángel del Señor le dijo a Felipe. ¿Un ángel de quién? Lea bien, un ángel del Señor. Ay, pastor, pero es que yo hablo con ángeles. Si no es un ángel que Dios ha colocado, está hablando con un demonio. Ay, no, es que me hablan directamente. Mi hijo tiene un diablo de amigo y usted no se ha dado cuenta. Usted no habla con ángeles, usted habla con Dios y Dios dispone ángeles para usted. Bueno, en este caso un ángel del Señor le dice a Felipe: aunque te está yendo muy bien en el evangelismo, vete, ponte en marcha hacia el sur. Los que vienen del norte y del oriente, Dios les habló por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe, que vivía por principios, con una fe obediente, ¿qué hizo? Señor, pero pues esto está muy bueno, yo aquí estoy evangelizando, estamos ganando almas, ¿cómo me va a mandar por allá? No, Felipe envolvió su fe en obediencia. ¿Y qué hizo? Emprendió el viaje. Para aquellos que van a viajar, créame, usted no se puede ir del país sin terminar esta serie. ¿Por qué? Recuérdelo, el 50% se quiere ir y usted se va a ir sin la guía y dirección del Espíritu Santo. Aprenda de los que ya se fueron y volvieron. Váyase bien, váyase en el Espíritu, váyase infundido por la palabra, por la revelación de Dios. No se vaya por emociones. Felipe emprendió el viaje y resulta, o sea, usted obedece y dice que será lo que tiene. Yo obedezco. No, Dios me mandó a perder el tiempo. Y mira lo que dice la palabra. Y resulta que él fue obediente y se encontró con un hombre que era un alto funcionario. Ah, ¿yo para qué mando esa hoja de vida? Mándela, sea obediente. ¿Por qué? Porque resulta que al que usted se la mande va a ser. Pero ¿para qué mando eso allá? ¿Para qué me esfuerzo estudiando eso si nadie me va a llamar? Usted sea obediente a la palabra, que Dios dispone el resto. Dice que era un alto funcionario encargado de todo el tesoro. Era el del billete. Y era un hombre que trabajaba, dice, de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. O sea, era un man con una posición especial. Pero era un man que estaba buscando a Dios.
Era un hombre que estaba buscando la revelación de las escrituras y no las entendía. ¿Sabes quién era el etíope? Era un joven de esta generación que, confundido buscando ser llenado, se confundió en homosexual, pero que tiene a Jesús en su corazón y no se ha podido acercar porque fue engañado. Este hombre tenía una sed de la palabra. Lo que tenía en la mano era un rollo. Dice que lo que leía era el libro de Isaías. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Escuche esto. El Espíritu le dijo, ¿a quién? A Felipe. Pero hay personas que creen que el Espíritu Santo hoy no puede hablarle a usted, y usted está esperando que el Espíritu le hable a través de mí, cuando usted tiene una relación personal con Él y Él le puede decir a usted lo que usted necesita. ¿Cómo? A través de su creación, a través de su palabra, a través de la imagen de Cristo y a través de una relación que quiere conocer al Espíritu Santo cada día más. ¿Liquido esa empresa o no? ¿Ya le preguntaste al Espíritu Santo? ¿O vas a seguir actuando por miedo y por dolor? Señor, renuncio. ¿Ya le preguntaste al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque al que es guiado, Dios afirma sus promesas. Felipe dice, el Espíritu le dijo a Felipe. El Espíritu te quiere hablar a ti. Hay que definir muchas cosas en ese fundamento de la Escritura, de la revelación de Jesucristo y del Espíritu Santo. Hay que tener un fundamento claro para que tú no te confundas si la papa venía de Dios o venía del diablo. Porque mi esposa hubiera dicho, qué ridículo, hermano, una papa. Sí, fue una papa. Y tal vez Dios a ti solo te ha dicho, déjalo y déjala ir. Pero tú no has querido. Tal vez el Espíritu Santo sí está hablando a tu mente, a tu corazón, pero el hacer, tener y parecer te ha confundido y no te ha dejado escuchar su voz. Felipe la escuchó, y mira la instrucción parecida a la de la papa. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Pero Señor, me puede pisar, no lo conozco. Acércate a esa persona y dile que Jesucristo la ama. Pero Señor, yo no la conozco, me puede tratar mal. Agradece que hoy te van a tratar mal, mañana te van a meter a la cárcel. Pero hoy que lo puedes hacer, si el Espíritu te está diciendo en el corazón, predícale a esa persona, predícale. Por más contradictorio que sea, es el Espíritu Santo que te está hablando. Y esta generación requiere, necesita con fervor que el Espíritu Santo la guíe por principios. Pablo exhorta y dice, sean guiados por el Espíritu de Dios. Ya no vivan más en la carne, ya no vivan más en las emociones. Felipe hizo caso y el hombre le dice, estaba estudiando Isaías. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y este hombre con vulnerabilidad le dice, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo va a oír tu familia si tú no le predicas? Si estás peleando en vez de perdonar. ¿Y cómo va a oír ese amigo que se está perdiendo, al que tú amas, pero que tú crees que ya no es digno de estar contigo? ¿Cómo va a escuchar si tú no le hablas? Pero para hablarle vas a tener que aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios, por tus principios, no por tus emociones. Y ahí se genera una confrontación muy especial, porque él le dice, no entiendo Isaías. Entonces Felipe le dijo, espérame, yo voy y traigo el estudio bíblico y le hacemos apologética, hermenéutica, exégesis, ¿sí? Y también pasamos por un lado de la escatología para que tú lo puedas entender. Felipe lo único que le dijo es que tú no entiendes algo que se llama Jesucristo, que es lo único que las personas están necesitando para después adentrarse a conocerle a fondo. Pero Felipe sabía que lo que él leía lo estaba apuntando directamente a Jesús. Y lo que esta generación necesita se llama Jesucristo. No necesitan absolutamente nada más, porque todo lo demás será añadido. Porque cuando ellos ven la imagen de Cristo, el Espíritu Santo tomará sus vidas y Él se encargará de transformarlos.
y hará de muchos de ellos apologistas, profetas, maestros, pastores, líderes, papás, empresarios, que saben ser guiados por principios y no por emociones, que saben conocer a Jesús, que se someten a autoridad. ¿Sabes qué hizo Felipe? Le dijo: tú no entiendes, pero el mismo pasaje de la Escritura te lo dice. He aquí las buenas nuevas de salvación. Tú estás preocupado por la vida o por la muerte. Yo he venido para que entiendas que tienes vida y vida en abundancia. Eso le dijo Felipe, no le dijo nada más. ¿Sabes de qué me acordó? De lo que hacemos en Experiencia Bíblica en Comunidad, que está por comenzar. Me encanta porque aquí llegan los que tienen 30 años de cristianos. Son teólogos, maestros, querubines, patriarcas. Pero también, ¿sabes qué pasa? Llegan los chicos que tienen 14, 16, 17. Y esos son los que más me encantan, porque llegan a preguntar lo que nadie más pregunta. Entonces me encanta porque ponen al teólogo contra la pared a volver a leer. Y entonces uno está leyendo y me dice: oiga, yo leí esto, pero yo entendí esto, ¿esto será cierto? Y de pronto los grandes hombres dicen: ¿qué te dijo? Vamos a leer. Porque al final, ¿sabes cuál es el principio para que tú te puedas acercar a la revelación de esta escritura? Leerla. Pero si además le dices: Espíritu Santo, he escuchado que tú fuiste el inspirador y escritor de esta revelación, quiero conocerte, te puedes revelar a mí a través de ella. No tienes que tener 30, 40 o 50. Puedes tener 12, 13, 14, 6, 7, 8. Y el Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida. El Espíritu Santo te va a hablar, te va a usar. ¿Sabes algo que la iglesia necesita experimentar? Hay un pasaje que dice que la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. ¿Y sabes qué dice proféticamente la palabra? Que tus hijos y los míos darán cuenta de esa revelación. No te extrañes cuando los niños, los jóvenes en esta iglesia estén levantando sus manos en su casa para sanar, para hacer milagros de parte de Jesucristo. Dele gloria a Dios.